estudios de Hebreos, el estudio sobre nuestro Señor Jesucristo, viendo claramente que nuestro Señor Jesucristo es superior a todos y a todo. Nuestro Señor Jesús es el gran yo soy. Él es el soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene absoluto control sobre todas las cosas, todo el universo, aún sobre las elecciones de hoy y sobre las elecciones del próximo mayo. Él es el que pone y quita reyes. Él es el que gobierna sobre ellos. Él es el que inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere. Él es el que hace que los reyes le sigan, y Él es el que hace que un Herodes sea comido por los gusanos. Él es Dios, soberano, omnipotente, glorioso. Él es aquel que reconocemos como nuestro Dios. Él es aquel que es nuestro Padre Celestial. Él es el que ha provisto salvación y redención para nosotros. Él es el que nos debe entusiasmar. Él es el que debe alegrar nuestros corazones. Él es el que debe motivar cada día de nuestra vida. Él es nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy Él nos presenta en Hebreos capítulo 9 que tenemos un santuario superior. Pero para nosotros poder analizar y apreciar el santuario superior, vamos a analizar el santuario que era el que existía hasta que Cristo vino. Por lo tanto, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 15, y oramos ahora y después seguimos con este estudio. Padre, en este momento nosotros elevamos una vez más nuestra voz, dándote gracias, Señor, por el tiempo de adoración. Gracias por el esfuerzo de los hermanos que estuvieron guiándonos en las canciones. Y gracias por aquellos que hoy no están con nosotros, pues se hace evidente que hacen falta también. Sé con ellos, Señor. Usa a Adrián allá con los adolescentes, y te pido, Señor, que restaures por completo a nuestro hermano Carlos Uribe, así como uses a Elvis y a Maricel también con los adolescentes. Gracias, oh Dios, por Richard Jr., por Henry, por los demás que estuvieron cantando y dirigiéndonos en este tiempo de adoración. Bendíceles, oh Dios, y guárdales siempre de todo mal. Te lo pedimos ahora, que abras nuestros ojos para que nosotros podamos entender, captar, apreciar y alegrarnos con las verdades de tu palabra, para gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, Hebreos 9, versículo 1, dice así el Espíritu Santo a través del escritor: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta es palabra del Señor para nosotros hoy. Un santuario superior. El Señor le mostró a Moisés el modelo del santuario en el monte. Y después que salieron de Egipto, ellos fueron llevados hasta el monte Sinaí, y ahí el Señor se manifestó al pueblo. Y ahí el Señor le dijo que iba a ser su Dios y ellos su pueblo. Y el Señor le mostró a Moisés que debían tener un santuario por medio del cual ellos se acercarían a Dios. Y el Señor les mandó a construir el tabernáculo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Amados hermanos, Dios quería manifestarse al pueblo de manera tangible, pero Dios es espíritu. Y Dios les mostró verdades muy sobrecogedoras con este santuario, donde el propósito del santuario era que el pueblo viera de manera clara la presencia de Dios entre ellos. Y ustedes ven en esa foto, en esa pintura más bien, allá atrás en la tienda, ¿verdad? La nube de gloria que representaba que Dios estaba presente en ese lugar que era el lugar santísimo. Y así estaba dispuesto el tabernáculo. Yo sé que hay letras que están muy pequeñitas ahí, pero vamos a ir identificando. Comenzando por la parte de abajo, okay, a mano derecha, nosotros vemos todo el patio del tabernáculo y tiene una sola puerta. Y aquellos que iban a ofrecer sacrificios entraban por esa puerta, llevando su animal para ser sacrificado, y inmediatamente después de la puerta estaba el altar donde se hacían los sacrificios. Después del altar y justo antes de la puerta del lugar santo, que está ahí en la tienda,
estaba el lavacro de los sacerdotes, que se tenían que lavar las manos y a veces aún los pies, antes de entrar al lugar santo, por el cual ellos tenían que cruzar un primer velo, y entonces entraban en el lugar santo. Y en el lugar santo encontraban, inmediatamente entraban, a mano izquierda estaba el candelabro y a mano derecha estaba la mesa con los panes de la proposición. Y entonces justo de frente, antes del velo que llevaba al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y entonces, después del altar del incienso, estaba el velo que frenaba que cualquier persona, aún los sacerdotes, de ver hacia adentro y siquiera, y mucho menos penetrar el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y esa arca del pacto contenía tres cosas. En una vasija de oro contenía el maná, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las dos tablas de los 10 mandamientos. Y el Señor le dijo a Moisés que hiciera todo eso, conforme al plan, al modelo que le había mostrado en el monte, como dice Éxodo 25:40 y Hebreos 8:5. Entonces, ahí ustedes ven en el centro el patio y también entonces cómo estaba distribuido en las dimensiones, y ven más o menos la proporción del tamaño del patio y de la tienda del tabernáculo con relación a una cancha de baloncesto y una cancha de futsal, de fútbol de salón como la que tenemos aquí presente, aunque esta es un poco más pequeña que lo normal. Bien, ¿qué tenemos nosotros ahí? Tenemos la puerta del tabernáculo. Tenemos la puerta del tabernáculo. Una sola puerta para entrar. ¿Y dónde está el resto del pueblo? ¿Dónde está todo el pueblo? Si ustedes ven, todas las tiendas están alrededor. Hay una cerca, hay un cercado, hay una verja con una puerta cerrada. Nadie podía entrar, excepto trajeran un sacrificio. Y todo esto es importante porque es hacia donde apunta los sacrificios. Entonces encontramos el altar del holocausto, inmediatamente se cruza la puerta. Ese altar donde se colocaban los animales muertos para ser sacrificados, la altura de ese altar es más o menos, me da por el pecho, más o menos, era 4 pies y pico, 4 pies y medio, algo así. Entonces, ese altar era hecho de madera de acacia y tenía una rejilla, tenía doble rejilla para colocar los carbones y entonces colocar sobre él los sacrificios. A veces este altar es llamado el altar de bronce, el altar de Dios o el altar de Jehová. Y cualquier cosa que tocase ese altar era santificada según la ley. Desde este altar se tomaban los carbones que se colocaban en el otro altar del incienso que estaba dentro del lugar santo. Después que sacrificaban esto, los animales, los sacerdotes procedían a lavarse, ¿okay? A lavarse, porque ustedes saben, nosotros desde aquí muchas veces no tenemos la noción de lo que realmente era el tabernáculo. Y para nosotros parece ser algo, wow, maravilloso. Mira, mira cómo está establecido el tabernáculo, mira cómo está ordenado, mira el lugar santo, el lugar santísimo, mira el patio y todo eso. Pero amados hermanos, acuérdense que eso era una carnicería.
Acuérdense que la sangre de esos animales tenía que ser derramada. Acuérdense que los sacerdotes tenían que llevar a cabo todos esos sacrificios, uno tras otro, tras otro, tras otro. Por lo tanto, no era algo bonito de ver. No era algo hermoso de ver. No era un sitio donde tú ibas a decir, bueno, no tengo nada que hacer, déjame ir a pasear y ver el tabernáculo. Era grotesco, era horrendo. Pero ese era el objetivo. Porque el pueblo tenía que entender y nosotros debemos asimilar esta verdad, que el pecado es horrendo para Dios. Y lo que es necesario hacer para que nuestro pecado sea redimido. Estos animales representaban cada uno de esos adoradores que en arrepentimiento llevaban su animal para ser sacrificado. Y ese animal, antes de ser sacrificado, ellos colocaban su mano sobre la cabeza del animal y oraban a Dios, y simbólicamente los pecados del pecador eran traspasados al animal, porque la paga del pecado es muerte. Y ese animal, ahora representando, teniendo sobre él los pecados, recibiendo la culpa del pecador, ese animal era sacrificado, porque la paga del pecado es muerte. Es algo horrendo. Imagínese el piso del patio del altar. Imagínese la ropa de los sacerdotes. Todo esto era realmente horrendo, porque así es el pecado contra Dios. Entonces ellos se lavaban, los sacerdotes se lavaban antes de penetrar el lugar santo. Y una vez penetrado el lugar santo, entonces ellos encontraban a su mano izquierda el candelabro de oro con 7 luces. Y hermanos, eso está así porque Dios lo quiso así. Ese mobiliario dentro del lugar santo fue puesto ahí por Dios. Déjenme decirles algo, mis hermanos, y vamos a ver dentro de un momento. Cada parte, lo hermoso del tabernáculo es que cada parte del tabernáculo es simbólico del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver dentro de un poco. Este candelabro era hecho de oro en una sola pieza. Ellos tenían que tomar el oro, tuvieron que tomar el oro, derretirlo por completo y ir formando el candelabro en una sola pieza. Por cierto, donde estamos aquí, este lavacro era de bronce y fue tomado de los espejos de las mujeres del pueblo para hacerlo. Era un lavacro grande. No era algo como nosotros tenemos un lavamanos, como tenemos en nuestras casas. Sino era algo grande. Fue tomado de varios de los espejos que tenían las mujeres en el pueblo. Fue derretido ese bronce y fue entonces elaborado este lavacro. Entonces, este candelabro tiene su representación y también era llamado la minora o el menora. Del lado derecho estaba la mesa con los panes de la proposición. El Señor de manera clara dijo que tenía que haber dos filas de panes, 6 panes de cada lado,
representando así un pan por cada tribu de Israel. Y este pan era colocado ahí durante toda la semana y solamente al final de la semana los sacerdotes podían comer de ese pan. Nadie más tenía autorización para comer de ese pan. Ustedes recuerdan que hubo un episodio con el rey David y había pan ya cocinado que no estaba dentro del lugar santo, sino que estaba afuera del lugar santo. Y David tomó de ese pan para alimentarse y alimentar sus hombres. Si hubiese estado dentro del lugar santo, David no puede hacer eso. No puede penetrar el lugar santo porque no era sacerdote. Entonces, cuando estaba allí en la mesa, en esta mesa de los panes de la proposición, es que no se podía tocar, solamente los sacerdotes podían hacerlo. Era una mesa también de acacia, pero cubierta de oro puro. Y después entonces en el centro, justamente antes del velo, estaba el altar del incienso, también de acacia y cubierto de oro puro. Aquí se colocaban los carbones del altar de los sacrificios y se colocaba entonces el incienso sobre esos carbones y ese olor tenía que estar permanentemente dentro del lugar santo. Y era un olor que penetraba al lugar santísimo. Bien, aquí en el pasaje nosotros tenemos que el escritor dice que este altar estaba dentro del lugar santísimo. Como estaba dispuesto siempre en el Antiguo Testamento, es que este altar está justamente antes del velo, antes del lugar santísimo. Con la descripción de este escritor aquí en Hebreos, los comentaristas no están de acuerdo, pero pudiese ser que durante el día de expiación, ustedes recuerdan que leímos ahora mismo que el sumo sacerdote una vez al año, solamente una vez al año, en el día de la expiación, es que podía entrar en el lugar santísimo. Aparentemente, en ese día, en ese momento que él entraba, entonces llevaba este altar y se colocaba dentro para que el olor del incienso, que representa algo que ya lo vamos a ver, esté presente también, mientras él vertía la sangre sobre el propiciatorio. Ahí tenemos más o menos una idea de lo que pudo haber sido el santuario por adentro, el lugar santo y el lugar santísimo. Si ustedes ven, el lugar santo ocupaba aproximadamente 2/3 partes de la tienda y el lugar santísimo ocupaba 1/3 parte de la tienda y era un cubo perfecto, 15 pies de largo por 15 pies de ancho por 15 pies de altura. Y ahí entonces estaba colocada el arca del pacto. Recuerden que ese velo que se ve ahí fue rasgado en el momento que el Señor Jesús murió. Inmediatamente entonces después del velo estaba el arca del pacto, que era un arca. Allí adentro estaba, como leímos, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y también las 2 tablas de los 10 mandamientos. Sobre el arca se colocaba esta tapa que ustedes ven ahí en la figura, con los 2 ángeles, con las ajas, la punta de las ajas tocándose el uno al otro. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Ahí es donde se hacía propiciación por los pecados del pueblo. En esa tapa, como ustedes ven, era una tapa que tenía los bordes altos
dentro de esa tapa se colocaba la sangre del sacrificio. Ese sacrificio que se hacía una vez al año, un sacrificio primero a favor del sumo sacerdote, donde él confesaba sus pecados, se arrepentía de sus pecados delante de Jehová, el Dios Santísimo. Y una vez aceptado ese sacrificio, él hacía un sacrificio por el pueblo, por los pecados de ignorancia del pueblo, dice la Escritura. Y entonces la sangre de ese sacrificio, el sumo sacerdote penetraba el lugar santo, cruzaba el velo hacia el lugar santísimo y ahí derramaba esa sangre en esa tapa. ¿Cuál era el objetivo? Que la ley que estaba dentro del arca acusaba al pueblo de sus pecados. Y como acusaba al pueblo de sus pecados, y la paga del pecado es muerte, entonces el pueblo estaba en serios problemas. Al colocar la sangre del animal inocente que cubría la tapa, Dios, presente en el lugar santísimo, no podía, entre comillas, mirar las tablas de la ley que acusaban al pueblo porque un sacrificio había sido hecho y la sangre derramada cubría el arca y no se veía la acusación de la ley en contra del pueblo. Por eso se hacía así. Y dice Romanos capítulo 3 que el Señor Jesús es nuestra propiciación, versículo 25. Entonces, el Señor dijo al pueblo en Éxodo 25, que ahí en el propiciatorio, Él se reuniría con el pueblo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es muy interesante eso, porque no había otra forma de comunicarnos con Dios, porque por el pecado, la única forma de poder tener contacto con Dios es si el sacrificio había sido ejecutado y aceptado por nuestro Dios Santo. Por lo tanto, es desde el propiciatorio que el Señor escuchaba al pueblo y se reunía con el pueblo. Bien, este pasaje está dividido básicamente en tres partes. Una es la descripción del santuario terrenal, después la descripción del oficio y finalmente veremos la grandeza del nuevo, del Señor Jesucristo como el nuevo santuario. La descripción del santuario terrenal, versículos 1 al 5, tenía ordenanzas reales, como dice ahí el versículo 1, ordenanzas reales de culto. ¿Y esto qué significa? Bueno, que Dios fue que lo planteó, Dios fue que lo ordenó. Era necesario este santuario. No es que estaba de más, no. Realmente Dios perdonaba al pueblo a través de esos sacrificios. Pero eran temporales, eran figura y siempre quedaba en los pecadores y en el pueblo esa ansiedad por la realidad, porque continuamente tenían que venir a presentar sus sacrificios. Y tenía simbolismos que apuntaban hacia el futuro en esperanza. Y el pueblo lo sabía bien. Entonces la descripción del santuario, concebido para enfocarse en el lugar santísimo. Todo estaba concebido para que la gente entendiera que ese lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Todo estaba diseñado con dirección hacia el lugar santísimo, que era símbolo de la presencia misma de Jehová Dios. Si ustedes recuerdan la imagen, todo estaba cercado, el patio estaba cercado.
Había una sola puerta cerrada. El lugar santo cerrado y limitado. Solamente algunos sacerdotes podían entrar. El lugar santísimo con su velo y absolutamente prohibido. Un lugar prohibido. Nadie podía entrar ahí. Bueno, si ese es el acceso a Dios, entonces, imagínense ustedes, el acceso a Dios estaba prohibido, porque Dios es santo, Dios es santísimo. Todo estaba cerrado, el patio cerrado, el lugar santo cerrado, el lugar santísimo prohibido, el acceso a Dios estaba prohibido. Por eso es necesario entender los simbolismos. La descripción del santuario terrenal era un tabernáculo. ¿Qué quiere eso decir? Era algo que no era permanente, era transitorio. El mismo Señor dice que nosotros ahora somos el templo de Dios, nosotros somos ese tabernáculo. Y el Señor también dice que nosotros somos peregrinos aquí. Igual que ellos, aunque ya nuestra salvación es real, aunque ya Cristo es real, aunque ya Cristo murió, resucitó, ascendió, está intercediendo por nosotros y pronto vendrá a buscarnos y volverá para reinar eternamente. Aún así, nosotros también tenemos, no igual que ellos, pero nosotros también tenemos esta ansiedad de las cosas eternas, esta ansiedad de estar con Cristo Jesús personalmente, cara a cara, disfrutándolo. Y por lo tanto, acuérdense que cada vez que el pueblo se movía de sitio, tenía que desarmar todo el santuario, desarmarlo por completo y entonces trasladarlo. Y cuando se volvían a parar, volvían a montar el tabernáculo para que Dios les hablara. Era el patio. El patio estaba cerrado, completamente cerrado. No había acceso hacia el lugar santo o el lugar santísimo, que era la presencia de Dios. No hay acceso para el pecador. El pecador no puede entrar a la presencia de Dios. ¿Ustedes entienden eso, hermano? Que tú y yo no podemos entrar a la presencia de Dios. No podemos entrar. Hay una sola puerta y esa puerta está cerrada. Tiene que haber un sacrificio para que la puerta se abra. Entonces se abre la puerta para el sacrificio. La verja o el cercado con su puerta, y entonces está el altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios representa el Señor Jesucristo, que fue nuestro sacrificio. Sin Él, nosotros no tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es el que llevó nuestros pecados sobre Él. Él es el que fue degollado, por así decir, y colocado sobre ese altar para ser quemado delante de Jehová Dios, Dios 3 veces santo. El altar de los sacrificios, sin sacrificio no hay el próximo paso, que es el lavacro. Tiene que haber un sacrificio para que lleguemos al próximo paso, que es el lavacro de los sacerdotes. Ahí donde el sacerdote se limpia de esa sangre que fue derramada, de esa sangre del animal inocente. Ese representa que el Señor Jesús es quien nos limpia de todo pecado. Él es el único, su sangre ha sido derramada y es la sangre que nos limpia de todo pecado. Ustedes ven ahí la puerta y solamente con un sacrificio en mano es que podían cruzar la puerta para llegar entonces al altar y de ahí al lavacro y de ahí entonces el sacerdote, nadie del pueblo, el sacerdote, solamente el sacerdote que ofició el sacrificio es que podía entrar al lugar santo. Los simbolismos del lugar santo, el candelabro de 7 brazos.
Tenía 7 luces. El 7 es el número perfecto de la Biblia. Es nuestro Señor Jesús quien es. Él es la luz del mundo. Él es aquel que trae luz a este pueblo que está en oscuras. Es aquel que realmente nos ayuda a entender, nos hace entender la realidad de nuestro pecado y que Él es el único y suficiente Salvador. Él es el que nos da luz, nos da entendimiento, porque ¿cómo estamos nosotros? Nosotros sin Cristo estamos completamente a ciegas. De hecho, ya nosotros vimos el pasaje donde dice que nosotros tenemos el velo puesto sobre nosotros. Tenemos un velo que no nos deja ver ni nuestro pecado, ni la absoluta santidad de Dios, y por lo tanto nuestra necesidad de Él. El candelabro de 7 brazos. El Señor es nuestra luz. El Señor es la luz del mundo. Pero también pudiera representar la palabra. De hecho, Dios es, el Señor Jesús es la palabra viviente. Es el verdadero logos. Y dice Salmo 119, 105, que tu palabra es lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios que nos abre los ojos. El Señor Jesús, usando su Espíritu y su palabra, nos dan ese entendimiento. El lugar santo también tiene la mesa de los panes de la proposición. Es nuestro Señor Jesús nuestro sustento. Él es un recordatorio permanente de que en Él es que tenemos el sustento, de que Él es nuestro sustento. Él es el que dijo, venid a mí todos los que estáis cargados. Él fue el que dijo que en mí hallaréis paz. Él fue el que dijo que tome mi yugo y sobre vosotros mi yugo es ligero, también mi carga, mi yugo es fácil. Vengan, estén conmigo, permaneced en mí y yo en vosotros. Él es nuestro sustento. Nosotros en Él y Él en nosotros. Por eso necesitamos entender estos símbolos. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es quien el mundo necesita, quien el mundo necesita entender que solo en Él hay verdadera paz y sustento. Y después tenemos el altar del incienso. El incienso es símbolo en el Antiguo Testamento de la oración de los santos. En Apocalipsis dice, Apocalipsis creo que es 19, habla del incienso que es la oración de los santos. ¿Qué está el Señor Jesús haciendo ahora mismo como sumo sacerdote en el santuario celestial? ¿Qué hace Él? Él está intercediendo por nosotros. Y debemos recordar eso. Y el pueblo tenía que recordar que Dios escuchaba sus oraciones. Y ahora nuestras oraciones no solamente son escuchadas porque Cristo hizo el sacrificio, sino porque Cristo también como sumo sacerdote está en el cielo intercediendo por nosotros. El velo, entonces, en el lugar santísimo está el velo. El velo cubría todo lo que es toda la entrada, 15 por 15, hacia el lugar santísimo. El velo tenía 4 pulgadas de grueso. ¿Usted sabe lo que es eso? 4 pulgadas de grueso. Ningún ser humano, ni siquiera una espada podía de manera fácil cortar o romper ese velo. Imagínese el peso de ese velo, de 15 pies de altura y 15 pies de largo. No sé si estaba dividido en 2, pero era un velo que absolutamente frenaba la entrada de cualquiera
a él. Los sacerdotes no podían entrar. De hecho, cuando se desmontaba el tabernáculo, los levitas, que eran los que tenían la responsabilidad de hacerlo, le daban la espalda al lugar santísimo para no mirar hacia adentro mientras lo desmantelaban, porque si no morían. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor, porque nuestro Dios es Dios santísimo, no juega con el pecado, y ese pueblo y nosotros debemos entender la seriedad del pecado, que lo que hizo Cristo era necesario, lo que hizo Cristo es sumamente glorioso, era lo que tú y yo necesitábamos y lo que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Está el arca del pacto. El arca también, el propiciatorio, representaba al Señor Jesús. La sangre de él fue derramada. Romanos capítulo 3, versículo 25, como les dije, él fue hecho nuestra propiciación. Él fue el que cargó con nuestra culpa. Nuestra sangre debió haber sido derramada, pero fue su sangre la que fue derramada. Entonces, la descripción del oficio: en lugar santo solo los sacerdotes, y la obligación de cumplir era una obligación y tenían que hacerlo continuamente. Continuamente el sacerdote estaba todo el tiempo parado ofreciendo sacrificios, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Usted se imagina que tuviéramos que hacer eso hoy? Usted ve lo glorioso que ha sido el sacrificio de Cristo para nosotros, que no tenemos que seguir como ese pueblo haciendo esos sacrificios continuamente. El lugar santísimo, una sola vez al año, estaba prohibido, nadie podía entrar, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar. Dios le permitía entrar una vez en el año, un permiso, un pequeño permiso para entrar una sola vez, y no a la ligera. No, es con la sangre del sacrificio del pueblo y de él mismo. Solamente así. Y si él estaba ya perdonado primero. De hecho, ustedes recordarán bien, muchos de ustedes, que por algo práctico, aunque no está señalado en las escrituras, pero por algo práctico, el sacerdote se amarraba una soga a uno de sus tobillos antes de entrar al lugar santísimo. Porque si dentro del lugar santísimo él pecaba contra Dios, era fulminado en ese momento. Y como los sacerdotes no podían entrar para sacarlo, lo tenían que jalar. Y los sacerdotes de este lado del velo podían escuchar al sumo sacerdote mientras oficiaba ese tiempo su participación con el arca del testimonio, porque en los bordes de abajo de su túnica tenía unas campanitas. Y mientras él caminaba, se escuchaban las campanitas, él se movía, se escuchaban las campanitas, pero si las campanitas dejaban de sonar, había problema, había que agarrar la soga. El pecado es serio para Dios. El pecado es serio para Dios. Pero aleluya, todo esto ha sido oficiado ya en Cristo Jesús. La sangre de nuestro Cordero, que es el Cordero de Dios, ha sido derramada. Significado del oficio: la presencia de Dios está vedada a todo hombre. Ni religiones ni religiosos pueden acceder a la presencia del Dios Santísimo. No hay lugar a ese
no hay acceso a ese lugar santísimo, pero qué bueno que era temporal. Por lo tanto, hay esperanza. Qué bueno también que algún día nosotros sí estaremos cara a cara con nuestro Salvador, aun cuando Él es el Dios Santísimo, porque ya nuestros pecados han sido perdonados, ya nuestra culpa ha sido quitada, ya nosotros somos santos en Él, ya nosotros somos sus hijos por su gracia, ya nosotros somos herederos del Padre y hemos recibido a manera futura la herencia juntamente con Cristo Jesús. Aleluya, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Amén. No hay rituales, ya esos rituales eran temporales. El simbolismo terminaría y ya terminó en Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos ya en los versículos 11 al 15 que el superior sacerdocio del Señor Jesús, ya Él está presente y por lo tanto, como Él está presente, todos los demás sacerdotes se hacen a un lado. No hay necesidad de más sacerdotes. El verdadero sacerdote, el que hizo el trabajo perfectamente, el que fue el que cumplió la ley de manera perfecta y ejecutó de manera perfecta su sacrificio, ya está presente. Por lo tanto, todos los demás se hacen a un lado. Y el superior tabernáculo también dice que es más amplio y perfecto, más amplio y perfecto. En aquel tabernáculo, cuando ustedes ven la cerca o el cercado, la verja, esa verja, sí es verdad que el pueblo, todo aquel que quería ofrecer un sacrificio podía entrar. Sin sacrificio en mano no podían entrar, pero si llevaban sacrificio en mano, entraban. Y por lo tanto, muchos podían entrar, pero el lugar era limitado. Hoy día, ¿cuántos pueden entrar? Dice así la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y después, ¿qué dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más amplio y perfecto. Ya yo no tengo que manchar mis manos de sangre, porque fue la sangre de Cristo que fue derramada. Un superior oficio, el Señor Jesús llevó su propia sangre, no de un animal, que por más perfecto, entre comillas, que pudiera llevar el pecador, seguro, al ser de esta creación, tenía imperfecciones. Nuestro Señor Jesús fue el Cordero perfecto, efectivo. Dice usted ahí, venga en el versículo 14, que limpiará vuestras conciencias, cuando en el versículo 9 dice que aquellos sacrificios no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia, pero la sangre de Cristo sí puede hacerlo, limpiará nuestras conciencias. Aleluya. Efectivo, nuestro pecado ha sido quitado. Por lo tanto, tenemos remisión completa, y por tener remisión completa, tenemos una herencia eterna, según nos dice el pasaje, versículo 15. Gloria al Padre por su Hijo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor. Él es el santuario perfecto, el santuario superior. Qué bueno que ya no tenemos que hacer todo eso que hacían los creyentes del Antiguo Testamento. Qué bueno que nuestro Señor Jesús ya lo hizo, lo completó, fue aceptado por el Padre. Hoy día tenemos acceso al Padre en el nombre de Jesús, única y exclusivamente. Amén. Padre, gracias por este santuario glorioso que es tu Hijo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, porque todo esto ha sido de manera clara manifestado, expresado, expuesto por ti. Qué bueno, Señor, lo podemos disfrutar ahora. ¿Cómo podemos disfrutar ahora nuestra salvación?
¿Cómo podemos disfrutar ahora este mismo momento, ahora mismo que nosotros estamos hablando contigo? No fue necesario buscar un animal, no fue necesario pasar por el proceso de sacrificarlo, de derramar esa sangre, de lavarse y de esperar el día de expiación, aquel día del año, para que realmente mis pecados fueran colocados en ese propiciatorio. Señor, gracias porque en este preciso momento estamos en tu presencia. Y es en el nombre de Jesús que nosotros venimos y nos alegramos y nos gozamos. Y Señor, cuán agradecidos estamos de esa salvación tan gloriosa que es en tu Hijo. Gracias, Padre, Dios Santísimo, por tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.